Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Espíritu Santo, fuente de luz, Santa María, asiento de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud. Bueno, ya. La semana pasada, les recuerdo a los que no vinieron y a los que sí, estábamos hablando acerca de las potencias del alma. Había unas potencias internas, otras externas. Las externas son básicamente los 5 sentidos, más el sentido femenino y el arácnido, pero esos son particulares de algunas personas. Y estábamos hablando, don Víctor, que no se escucha. Ajá. ¿Más arriba? No, pues a ver. No sé, está bien. Ajá. Sí, ya se escucha igual. ¿Un poquito mejor? Ya ven, para que llegan tarde, si hubieran podido sentar aquí adelante. A ver, ¿quién los manda? ¿No? Bueno, entonces estábamos hablando de las potencias del alma, de la necesidad que hay de purificar las potencias del alma, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer pues es evitar el pecado a toda costa, eso es lo primero. Pero luego hay cosas que son particulares de cada uno de los sentidos, ¿no? De alguna manera o de otra, la analogía más común sería como ayunar de cosas placenteras de cada sentido, ¿no? La vista, siendo uno de los sentidos que tiene un efecto más vehemente en nosotros, la cosa más práctica que me ha funcionado a mí y he visto que funciona para algunas personas es abstenerse del entretenimiento visual. Por ejemplo, si estás en una conferencia que habla de la mortificación de los sentidos, idealmente vas a tomar tu teléfono y lo vas a dejar de lado, porque hay una especie de placer visual, ¿no? Y muchas veces pues tenemos ese impulso, ¿no?, de sacar el teléfono y ver algún video, de ver alguna foto, cualquier mensada, ¿no? Y eso es como empieza a mellar la templanza que se necesita para sostenerse uno ante la tentación, ¿no? Sí, o sea, de manera práctica y sencilla, si pudiéramos abstenernos del entretenimiento visual, en particular en Internet, por algún tiempo de una manera razonable, estaremos poniéndole riendas, por así decirlo, a nuestros sentidos, ¿no? Luego también está el del gusto, obviamente son los ayunos normales que todos conocemos, o privarnos de algunas cosas que nos gustan, ¿no? El sentido del tacto, que también es bastante vehemente. El padre Rollo Marín habla acerca de abstenernos de cosas gustosas y habla acerca de una cama cómoda o de un sofá muy agradable o de disfrutar de una molicie exagerada, ¿no? Y eso es por una parte. Por otra parte, también habla acerca de las penitencias corporales, ¿no? Les decía la vez pasada que tradicionalmente una penitencia corporal pues sería un cilicio. No les estoy diciendo pero ese tipo de cosas, como esas incomodidades físicas o corporales, una cosa muy boba, muy boba, es a lo mejor no prender el aire acondicionado en el coche, aunque sea mediodía, ¿no? O rezar de rodillas, ¿no? O no prender el aire acondicionado en la casa. Ese tipo de cosas que típicamente estamos acostumbrados a ellas, pero que tenemos deseo por estas cosas, porque son agradables en nuestros sentidos, pero nos estamos dejando de ellas como para decirle a nuestros sentidos, aquí el que manda soy yo, ¿no? Hablamos acerca del oído y del habla, que tenemos que abstenernos de a lo mejor conversaciones inútiles o que no vienen al caso, ¿no?
Y no necesariamente porque sean pecaminosas en sí, sino porque muy fácilmente una conversación boba termina en una conversación pecaminosa, ¿no? A lo mejor empezamos hablando del glorioso Hugo Sánchez. Hugo Chávez no es glorioso, perdonen camaradas. Del glorioso Hugo Sánchez y del glorioso equipo de los Pumas, pero después eso muy fácilmente se convierte en insulto, como te atreves a ir a los Pumas, etcétera, etcétera, y entonces ya es un ejemplo bobo, ¿no? Que podemos hablar 5 horas del fútbol, pero tenemos que también tener cuidado en qué es lo que decimos, cuándo lo decimos, con quién lo decimos. No podemos simplemente permitir una diarrea verbal y estar contentos con ello, porque la boca habla de lo que el corazón está lleno, ¿cierto? Y también tenemos que ponerle una especie de límite al tipo de conversaciones y cosas que escuchamos, ¿no? No podemos simplemente participar en cualquier conversación sin una especie de criterio. Tenemos que poner límites. A lo mejor tenemos amigos que pues les gusta cierto tipo de conversaciones, tenemos que poner límites con ellos. Y habrá ocasiones en que muy dolorosamente tendrás que decir, tal vez no me conviene este tipo de amistad, ¿no? Y así con todos los sentidos. Estos son los externos, que pues su mortificación y su purificación es, en cierta manera, o por así decirlo, evidente o sencilla, fácil, ¿no? Es intentar usar nuestros sentidos de una manera razonable, de una manera inteligente, de una manera provechosa, de tal manera que nos lleve a nuestro fin último, que es la salvación de nuestra alma y la gloria a Dios. Bueno, más bien es al revés, la gloria a Dios y la salvación de nuestra alma. Y de fondo, lo que les decía también la otra vez, la actitud que queremos evitar es esa actitud puritana, asquerosa, que es de privarse de todo gusto y de todo placer, porque todo es pecado, ¿no? Tenemos que usar nuestros sentidos, los gustos y placeres que nos ofrecen, de una manera de acuerdo a la razón, de una manera razonable, ¿vale? El intento que nosotros hacemos al limitar nuestro uso de los sentidos es someter los sentidos a la razón, a nuestra inteligencia, ¿no? Que asumo que nuestra inteligencia está guiada por la ley de Dios y por la ley natural, ¿no? Ahora vienen los sentidos internos. Los sentidos internos son un poquito más difíciles, son un poco más, es un terreno más lodoso, porque al ser internos hay como, es más difícil ver dónde está, o sea, no es bueno y malo simplemente, ¿no? Sino hay muchas gamas de gris entre medias. Entonces ahí es la complicación de la purificación de estos sentidos, ¿no? Que se acuerden que esos sentidos pues básicamente funcionan con lo que los sentidos externos les dan. No hay nada en nuestra mente que no haya pasado primero por los sentidos. Y esto es de una manera casi absoluta. A menos que Dios nos regale una inspiración, un conocimiento de una manera infusa, que sucede, ha sucedido alguna vez en la historia, pero normalmente no hay nada en nuestro intelecto que no haya pasado primero por nuestros sentidos, ¿no? Entonces de ahí una primera necesidad de purificar el uso de nuestros sentidos, porque queremos también internamente tener alguna especie de salubridad, ¿vale? Entonces, el primer sentido interno, el sentido común, y el sentido estimativo. Bueno, los dos primeros. El sentido común, recuerden que es como este sentido interno que conglomera las impresiones de los demás sentidos y las organiza de una manera inteligible. El sentido estimativo simplemente te dice bueno o malo, útil, inútil, ¿no? Provechoso, contrario a nosotros, ¿no? Eso es lo que hace el sentido estimativo. Uno conglomera y organiza, el otro bueno y malo, ¿no? Estos sentidos, realmente, la purificación que podemos llegar a hacer de estos sentidos es simplemente cuidar qué tipo de información estamos dando a esos sentidos.
Y eso se realiza a través de los sentidos externos. Tenemos que cuidar qué tipo de cosas estamos consumiendo a través de los sentidos, básicamente, ¿no? Y también, si tenemos una imaginación medianamente limpia, también nuestro sentido estimativo va a funcionar de una manera más o menos bien. ¿Y por qué me refiero en particular al sentido estimativo? Porque, y ahorita lo vamos a ver, la imaginación de repente nos puede presentar algo de una manera maravillosa. Y entonces, este sentido interno que nos dice bueno y malo, puede decir, bueno, sí, ¿no? Y entonces eso puede disparar una reacción. O puede hacer lo contrario, la imaginación puede hacernos ver algo como materialmente imposible, demasiado trabajoso, inalcanzable, y entonces ese bien que buscamos, nos achicamos y nos hacemos pusilánimes y no peleamos por él. Que hay que decirlo claramente. La mayoría de las personas que no le echan ganas, por así decirlo, a la vida del alma, o que no se avientan a ser santos, es porque simplemente se imaginan que ser santo es tan difícil que es imposible y que ellos no van a poder llegar a alcanzarlo. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, los primeros dos sentidos interiores, el sentido común y el sentido estimativo, básicamente se reduce, primero, al control del tipo de cosas que le estamos dando de comer al intelecto, a través de los sentidos, o sea, a través de la purificación de las cosas externas. Estos primeros dos sentidos típicamente tienden a mejorar, y el sentido estimativo también, para que funcione mejor, tenemos que empezar a trabajar también en nuestra imaginación, ¿vale? Y la imaginación, les decía la vez pasada, es uno de los sentidos internos que tiene como un efecto más vehemente en nosotros, ¿no? Nosotros como humanos pensamos en imágenes, pensamos en sensaciones, ¿no? O sea, cuando estamos dando un ejemplo, explicando algo, ¿qué es lo que decimos? Imagínate tal cosa, ¿no? O cuando hay un concepto muy abstracto, lo que intentamos hacer es pensarlo en algo muy concreto, en algo sensible. ¿Se acordarán ustedes cuando iban en primero de primaria y les enseñaban a contar y a sumar y a restar, que le ponían una ranita y que daba brinquitos para adelante y para atrás? Es una manera de hacer algo abstracto sensible, para que la imaginación lo pueda entender de una manera más concreta, ¿no? Porque realmente pensamos en imágenes, en sensaciones, ¿no? Y las sensaciones, las imágenes, por eso la imaginación, que es la que después ordena y después también reordena las sensaciones, tiene un impacto tan fuerte en nuestro comportamiento, en la manera en la que nosotros pensamos. Porque pensamos en imágenes, en sensaciones, ¿no? Y les decía, las imágenes, las sensaciones son útiles, de suyo son neutrales o buenas, ¿no? Pero también nos puede servir para mal, ¿no? Como todos los sentidos. Otro ejemplo muy fácil de la utilidad de esas impresiones sensibles, nuestro Señor sabía que nosotros pues somos un poco cortos. Entonces lo que hacía, imagínense a un sembrador, o imagínense a alguien que tiene un viñedo, imagínense a una señora que va caminando por él. Entonces, lo que nuestro Señor está intentando hacer es reducir algo abstracto, como sutil y a veces intangible, a una forma sensible, algo concreto que nosotros podamos trabajar con ello, ¿no? Entonces, eso. Y luego la imaginación, porque como pensamos en imágenes y en sensaciones, tiene un efecto directo en nuestro apetito sensitivo.
en nuestro apetito sensible, que ahorita les voy a hablar de qué es el apetito sensible una vez que terminemos esta parte, ¿no? Pero básicamente lo que es el apetito sensible es esa parte orgánica de nosotros que busca el bien en cuanto que los sentidos lo perciben como algo bueno. Al apetito sensible no le importa si es en sí bueno o malo, de una manera intelectual y racional, sino es, yo lo percibo como bueno, se siente bien y punto, nada más. Entonces, por eso también la inteligencia, la imaginación despierta muy rápidamente cosas en el apetito sensible, ¿no? Y es más, por ejemplo, llevan toda la cuaresma sin comer carne. Pero bueno, hay personas que lo hacen, ¿no? Gente loca. Bueno, el padre Fryer de Ciudad de México no come carne toda la cuaresma. Me pregunta, ¿qué va a hacer usted de cuaresma? Y yo, no jugar Nintendo. No sé. Pero bueno, es muy rudo. Imagínense a alguien que decide no comer carne toda la cuaresma, ¿no? Y su imaginación empieza a presentarle un tomahawk ahumado con salsa, chipotle encima y sal, un poquito, perejil, cilantro en salsa también, de esa salsa de aceite, sal al lado, o sea, no encima nada más al lado, ¿no? Y unas papitas fritas, o sea, y la imaginación le está presentando eso al apetito sensible y se lo presenta como si fuera el trozo de carne más delicioso del mundo. Entonces el apetito sensible va a decir ñam ñam, ¿no? Porque no le importa que estamos en cuaresma, apetito sensible, no se nos puede antojar la carne, ¿no? Entonces es algo muchas veces casi inmediato, ¿no? Y pues eso, por eso es tan importante purificar también, o someter, controlar la imaginación, ¿no? También una imaginación que está muy desbocada nos dificulta muchísimo la vida interior. Muchísimo. Alguien que no controla su imaginación bajo los poderes de la razón, muy difícilmente va a poder hacer oración. El ejemplo que siempre les pongo, yo antes de entrar al seminario veía una serie de zombies, me encantaba esta serie de zombies, y el seminario hay una planicie de pastizales y luego hay maizales por allá. Yo me imaginaba, me salía a rezar mi rosario y me imaginaba, si llegaran los zombies por aquí, ¿dónde podríamos los rifles de largo alcance? ¿No? Me ponía a pensar toda una estrategia defensiva de cómo eliminar a los zombies si llegara la necesidad de que un apocalipsis zombie, ¿no? Porque es útil pensar en esas cosas, ¿no? Pero luego después, dos misterios del rosario, después me he dado cuenta que no había puesto atención en el rosario, ¿no? O también algo que es más común para ustedes, personas responsables y trabajadoras, que dicen, voy a dedicarle 1 hora a nuestro Señor y voy a ir al Santísimo, como siempre lo hace, ¿no? Pero tienen un montón de ocupaciones y preocupaciones y están frente al Santísimo y queriendo meditar acerca de la pasión, pero después empiezan a pensar en sus pobres hijitos y en sus pobres maridos y qué es lo que van a hacer para ayudarles y qué es lo que van a hacer de cenar esta noche, ¿no? Porque así son todas, ¿cierto? Sí. O ¿cómo voy a agradarle más a mi esposa? ¿Qué voy a hacer porque se ha enojado conmigo, ¿no? En lugar del objeto de nuestra meditación, por nuestras ocupaciones y preocupaciones, ¿no? Que empiezan a tomar el lugar, ese espacio que debería de ser para Dios. Y eso sucede porque no le hemos puesto riendas a la imaginación. Hay momentos y lugares para pensar en zombies, para pensar en qué vamos a cenar hoy, para pensar en cómo voy a agradar a mi esposa. Entonces, pero si no controlamos la imaginación, esas preocupaciones, esas imágenes, esos pensamientos, simplemente te van a entrar sin pedir permiso, sin siquiera tocar la puerta. Y nosotros ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Santa Teresa decía que la imaginación
es la loca de la casa, ¿no? No sé por qué te volteé a ver cuando dije la loca de la casa, pero no es nada personal. Entonces, esta loca de la casa la tenemos que entretener, la tenemos que controlar para que nosotros podamos tener una vida de oración un poquito, cuando menos, ordenada, ¿no? Y luego, lo que les decía anteriormente, las pasiones se alimentan muchas veces de una imaginación desordenada, ¿no? Porque a lo mejor hay algo que se nos antoja, que tal vez no se nos debería de antojar, pero si no le ponemos riendas a la imaginación va a seguir proponiéndonos esto y esto y esto y esto. Entonces llega un punto en el que esta cosa que nos presenta una tentación, que empezó siendo una cosa chiquita, como no le pusimos límite a la imaginación, se vuelve algo demasiado grande y que muchas veces, como no le pusimos freno al principio, se convierte en algo literalmente, de una manera material, es imposible resistir esa tentación. Puede llegar al punto en el que es materialmente imposible resistir a la tentación. Eso no implica que no tenemos culpa. Nuestra culpa es que no le pusimos bridas a ese caballo de nuestra imaginación, ¿no? Y también en la imaginación, cuando nos deleitamos en ciertas imaginaciones que pueden implicar pecados, el simple deleite voluntario ya nos implica un pecado, ¿no? Por ejemplo, no sé, odio a mi vecina, la odio con pasión, la odio. Y me imagino ir y sacarle el aire a sus llantas de su coche y echarle azúcar al tanque de gasolina de su coche. Me lo imagino y dice, sí, oye, y uno siente ese cochino placer. Por eso que a lo mejor ni siquiera vamos a hacer. Pero el hecho de deleitarnos en ese pecado posible o incluso imposible, ya nos implica una culpa. Que eso también después implica a la memoria. Pero de eso vamos a hablar después. Entonces, por eso es tan importante someter la imaginación a la razón, ¿no? Y también lo que les decía, hay veces que nos presenta un pecado como demasiado bueno o una virtud como demasiado difícil. Y nos podemos enfrascar o en el pecado o en la pusilanimidad, ¿no? Uno porque, pues bueno, aquí esto es demasiado bueno, y en el otro porque es que la virtud es demasiado difícil. Entonces, producto de una imaginación desordenada. Bueno, no todo, pero influye mucho esta imaginación desordenada. Ahora, padre, ya me aburrió, ¿cómo arreglo mi imaginación? Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es guardar los sentidos externos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si a lo mejor alguien tiene un problema de, no sé, de ver imágenes impuras y después de cometer pecados impuros y este tipo de cosas, bueno, lo primero que tienes que hacer, para empezar, dejarte de las imágenes que son pecaminosas, pero también de imágenes que a lo mejor te pueden incitar a algo y te pueden empezar a despertar la imaginación. Y al principio sí hay que ser bastante radical, porque la imaginación no perdona, la imaginación imagina, ese es su trabajo. Y la imaginación trabaja con las cosas que tú les estás dando, ¿no? No con otra cosa, trabaja con lo que tú le das, ¿no? Tenemos que también tener cuidado con las cosas que consumimos. El padre Roger Marín dice, tenemos que tener un extremo cuidado en la selección de las lecturas. Y como yo sé que todos se entretienen únicamente con los libros, pues nada más. Pero en general a lo mejor el tipo de entretenimiento que consumimos, ¿no? Ya sea algo verdaderamente cultural, los libros que leemos, los programas que vemos, las películas, la música a la que nos exponemos, que después muchas veces es muy fácil, no lo puedo evitar,
perdón, que después es muy fácil que algo que parece muy inocente y que nosotros, pues no tiene problema, pues igual. En especial al principio, cuando tenemos una conversión, tenemos que ser muy puntillosos con eso, ¿no? Eso no significa que en algún punto podemos dejar de tener cuidado, pero en particular al principio tenemos que ser muy puntillosos, ¿no? Es como, por ejemplo, aquel que deja de fumar, pues ve una cajetilla y mejor le saca la vuelta, ¿no? Completamente. No es mi caso, pero el de algunos. Tenemos que también ofrecerle buenos objetos a la imaginación. Tenemos que tener cuidado con las cosas, evitar lo malo, pero también le tenemos que dar algo con que trabajar, ¿no? Porque si, suponiendo que nos privamos de toda sensación, nuestra imaginación va a funcionar con lo que ya está allí. Y vamos siendo sinceros. La mayoría de las veces no son cosas buenas las que están allí, ¿no? Tenemos que darle cosas nuevas que sean mejores y buenas a nuestro intelecto, ¿no? Y es como, bueno, vamos a dejarle de dar a nuestro intelecto reggaetón, vamos a empezar a darle, a lo mejor, no música barroca del siglo XVII, pero sí algo que le sea agradable, que nos sea agradable a nosotros, que tome lugar de eso que está mal, ¿no? Si a lo mejor alguien quiere dejar de, no sé, comer pan dulce, no va a dejar de comer completamente. Tiene que comer algo que le sea agradable y que tome lugar del pan dulce, ¿vale? Entonces tenemos que esas cosas que sabemos que alimentan malamente nuestra imaginación, las tenemos que cambiar por algo que sea bueno. No necesariamente productivo, pero sí bueno, ¿no? Algo cuyo producto previsible sea algo mejor de lo que ya tenemos, ¿vale? ¿Sí? Conclusión, dejen de escuchar reggaetón, por favor. Muy bien, ¿sí? Y escuchen música barroca del siglo XVII. Pero, por exagerar algo, ¿no? Luego después, tenemos que poner atención en poner atención. Aquí hay un dicho latino, age quod agis, haz lo que haces, ¿no? Age quod agis, haz lo que haces. Esta es una frase que en el español de mi santa madre voy a cambiarlo por una frase agradable a nuestros oídos, es pon atención en lo que estás haciendo, ¿no? Que para alguien que no está acostumbrado a poner atención es difícil, pero sí tenemos que ser conscientes y deliberados. Conscientes y deliberados en, bueno, tengo esta tarea que tengo que realizar, bueno, lo mejor que puedo hacer es tal vez dejar mi teléfono celular fuera de mi oficina por 20 minutos, ¿no? Y ya después de 20 minutos voy y veo quién me mensajeó y quién me respondió a mi estado, ¿no? Pero esos 20 minutos que vas a trabajar, trabájalos, ¿no? Y es más, mi margen de atención es el mismo que el de una mosca de la fruta. Yo me distraigo con cosas brillantes demasiado fácil, pero estos focos no me ayudan. Pero bueno, el punto es que yo me distraigo muy fácil. Y una manera en la que me ayudo a poner atención en las cosas que hago es un método que se llama el método Pomodoro, ¿no? Y este método son 20 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso, ¿no? Y es más, hay aplicaciones que son como el cronómetro tal cual, 20 minutos de trabajo por 5 de descanso. 20 minutos, si es de, tengo que dejar el teléfono fuera o tengo que... 20 minutos, que para alguien un poquito cortito como yo, pues sí es un reto. No, 20 minutos de trabajo. 20 minutos voy a hacer esta tarea, ¿no? Y en esos 20 minutos uno alcanza a encontrar un ritmo de trabajo y tal. Y uno está poniendo atención realmente en lo que tiene que estar.
Y luego suena la alarma y dice, muy bien, tengo 5 minutos para ver videos de gatitos. Muy bien. Y de esa manera, cuando menos, mientras estás trabajando. ¿Y esto qué implica para la imaginación? Le estás poniendo un coto. Le estás diciendo, ahorita no me molestes. En 20 minutos te puedo poner atención. Ahorita déjame trabajar. ¿No? Que eso también incluso funciona al momento de intentar hacer oración mental. Que también hay aplicaciones especiales para hacer meditación y te ponen un cronómetro de media hora, de 20 minutos, ¿no? Que a mí me ayudan muchísimo, a mí me encanta, ¿no? Porque, pues sí, cuando uno tiene el intelecto de un chihuahua es complicado poner atención en algo elevado, ¿no? Ustedes, yo sé que tienen la capacidad de poner atención en estudiar cálculo integral por 3 horas seguidas, pero para aquellos que tienen el problema mismo que yo tengo, pues esa es una buena manera de hacerlo, ¿no? Y es simplemente decirle a la imaginación, ahorita no, dame 20 minutos, ahorita te hablo. Y también algo que a mí me funciona y que amo, es tener horarios para contestar mensajes. Si es algo urgente, me van a llamar. Si no me llaman, no es tan urgente. Y de verdad, amo mi teléfono porque me da acceso a muchas cosas que me dan mucho gusto, pero también odio porque no me ayuda a poner atención. Porque si tengo el teléfono aquí, me empieza a brillar, si lo dejo de ver 3 horas, son 130 mensajes sin leer, y así se van a quedar. Me da como cierta ansiedad y estoy dejando de poner atención en lo que tengo que poner atención. Y entonces mi imaginación va a empezar a trabajar de una manera desordenada. No sé si les pasa a ustedes también. Obviamente no, yo soy el único al que le pasa, ¿cierto? Sí. Entonces, para que no me pase eso, lo que decidí hacer es mira, después de mi oración mental, abro mi teléfono y veo qué hay. Nada urgente, muy bien. A las 10 lo vuelvo a abrir y a ver qué hay, ¿no? A las 12, o sea, tener como ciertos horarios para poder revisar los mensajes. Y a lo mejor ustedes dirán, pero es que se van a enojar conmigo porque no les contesto. Créanme que después de un tiempo se acostumbran a que tienes tus horas para contestar. Te van a ver con un sangrón, pero tus sentidos internos te lo van a agradecer porque los estás dejando de bombardear con mensadas. Y también tú mismo te acostumbras a que si es algo importante me llaman. En lugar de tener como la atención de, es que a lo mejor es un cliente, es que a lo mejor es... Tranquilo. Aye, quod agis. Concéntrate. Ayúdate a controlar tu propia imaginación, ¿no? Y por último, y esto es bastante difícil de hacer, pero muchas veces es lo único que podemos hacer frente a una imaginación desordenada, es intentarle quitar importancia a las imaginaciones, a esas sensaciones que de repente la imaginación nos presenta. Fíjense, hay personas que empiezan a avanzar en la vida espiritual y que van al Santísimo y que llevan una vida de gracia muy profunda, envidiable en muchas ocasiones, pero empiezan a rezar y empiezan a tener un montón de tentaciones contra la pureza, muy fuertes, muy vívidas. La imaginación les empieza a presentar estas imágenes. Y entonces lo que pasa es que esa alma sensible, espiritual, se empieza a desasosegar, ¿no? Y empieza a sentir que no puede respirar esa pobre alma por todas estas imágenes. Y esto es algo que universalmente los maestros espirituales dicen, si les pones más atención a esas imágenes, más fuertes se van a hacer. Porque muchas veces esta imaginación desordenada es como un niño malcriado, ¿no? Que empieza a llorar y a hacer berrinche. Entonces, ¿qué quieres, bebé? ¿Qué quieres? Y no te va a poder decir qué es lo que quiere, nada más va a empezar a llorar y a llorar y a llorar. Porque lo que quiere es atención.
Entonces, aunque estés directamente luchando contra... Es que no quiero pensar en esto. No quiero pensar. No. Bueno, lo que estás haciendo es ponerle atención a esa imagen. Cuando estás intentando boxear contra tu imaginación, vas a perder siempre. ¿Por qué? Porque tu imaginación tiene un efecto directo en tus apetitos sensibles. Es más fuerte que tu razón. Fíjense qué tan fuerte es el apetito sensible. Santo Tomás dice que el placer de la carne, del acto matrimonial, puede llegar a ser tan fuerte que elimina el poder racional de una persona, cuando menos temporalmente. Eso lo dice Santo Tomás. Y yo creo que es algo que muchas personas pueden decir, sí, es cierto, ¿no? Entonces, si te pones a boxear con ese tipo de sensaciones y placeres, te van a tirar, te van a noquear. Entonces, lo que hay que hacer es mira, tú quédate allí, ya lo que quieras, y simplemente hacer un esfuerzo por seguir en lo que uno está. Simplemente, ¿no? Y a lo mejor si la sensación se vuelve muy vehemente y muy fuerte, bueno, hay que darle una sensación contraria, que sea buena y que nos ayude. Por ejemplo, para las tentaciones de la carne, hay escritores modernos que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Ten lista en tu teléfono o en algo que tengas a la mano, un playlist de música que te ayude a estar tranquilo, ¿no? Entonces tienes una sensación muy vehemente, una tentación muy fuerte, estas imágenes, bueno, te pones a través de una sensación también de los sentidos, estás intentando combatir ese ruido que te empieza a llegar, ¿no? O algo que hay personas que hacen esto, que a lo mejor se empiezan a distraer durante misa, y entonces lo que hacen, tienen en su teléfono guardadas imágenes acerca de la misa, o imágenes muy bonitas, pinturas muy bonitas del Vía Crucis, ¿no? Y entonces esa preocupación y ocupación, esa imagen vehemente, sensible, la estarán contrarrestando con otra imagen sensible, ¿no? Pero realmente, si uno se pone a boxear, uno siempre va a perder. Más bien lo que hay que hacer es ignorar esas imágenes, esos desplantes de la imaginación, que es difícil, pero se puede, ¿no? Y luego, de aquí pasamos a la purificación de la memoria. La memoria es muy importante porque almacena nuestras sensaciones de los sentidos. Si no tuviéramos memoria, nuestra alma sería como una olla con hoyos, que no deja nada en sí, ¿no? La memoria básicamente almacena todo lo que estamos viviendo, o no todo, pero cuando menos las cosas relevantes las empieza a almacenar, ¿no? Y la mayoría de las veces nuestra razón, nuestro sentido de bien y mal, nuestra imaginación, funciona tomando cosas de la memoria, ¿no? Porque, bueno, típicamente alguien que quiere ser mejor en su trabajo es alguien que tiene experiencia o que va adquiriendo experiencia, y eso se almacena en la memoria, ¿no? O suponiendo, alguien tiene una relación de noviazgo y le va muy mal, y años después se le olvida lo mal que le fue y vuelve con la misma persona, ¿no? Sería un poco necio hacer eso, ¿no? Y idealmente uno va a ir aprendiendo de sus experiencias, va usando su memoria para mejorar su juicio, para aprender a controlar sus propias pasiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es de vital importancia purificar el uso de la memoria, ¿no? Y
El problema es que la memoria almacena lo bueno y lo malo. Y muchas veces lo malo nos es más fácil de recordar, ¿no? Uno está platicando con los amigos que no veía hace mucho tiempo y uno, típica plática, ¿te acuerdas de aquella vez que lo que sea? Y obviamente eso nos viene a la memoria inmediatamente y nos reímos, y puede ser algo que no necesariamente es pecaminoso, pero tampoco es muy virtuoso que digamos, ¿no? Y por ejemplo hay pecados que dejan una impresión más sensible en nuestra carne, y entonces su memoria, recordar ese tipo de pecados que dejan algo sensible en nuestra carne, luego después vuelven a despertar las mismas sensaciones. Y si son, les digo, impresiones muy sensibles, luego después pueden empezar a llevar como a nuestro deleite de esa memoria. Lo que les decía antes, tenemos que controlar nuestra memoria porque el simple deleite voluntario de la memoria ya nos implica un pecado, ¿no? O sea, acordarse a lo mejor, esto es muy común, alguien que tuvo una vida muy disipada en el pasado y acordarse de aquellas aventuras, bueno, tienen su utilidad, ¿no? Es de, hasta allá puedo llegar si me alejo de la gracia de Dios. Pero esto también puede terminar en de, pues mira, no me la pasé tan mal. Y uno empieza a darle vueltas a esa memoria. Y luego después eso puede terminar en, si no me hubiera convertido, ¿qué cosas más hubiera hecho? Y uno empieza a usar su imaginación de manera desordenada, ¿no? Y todo empieza por un deleite voluntario de una memoria, ¿no? Entonces, para poder purificar nuestra memoria, lo primero que tenemos que hacer es recordar eso. O sea, ahora sí que una estrategia un poquito de miedo, decir, no quiero pecar, entonces voy a evitar estas memorias. Porque lo incluso nuestra misma memoria puede ser un campo minado, ¿no? En especial, luego hay veces que hay personas que en cierta época del año en particular les vienen ciertas memorias, o hay cosas que disparan ciertas memorias más fácil, y puede ser difícil, ¿no? Tenemos que también, igual que con cualquier tentación, darle la vuelta a la memoria de una manera rápida, eficaz y vehemente. O sea, no darle espacio a que empiece a desdoblarse ese pensamiento en nuestra memoria. Tenemos que ser muy vehementes y muy estrictos con eso, ¿vale? Todas las memorias, todas nuestras experiencias tienen una utilidad, pero cuando empieza la memoria a despertarse, sabemos muy rápidamente para dónde va, ¿no? Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No nos podemos engañar. Estoy pensando en esto porque quiero aprender de esto que hice. No. Hay veces que tu mismo impulso es recordar eso, como para también recordar el placer que te reportó este pecado, ¿no? Tenemos que combatir incluso también las memorias y los recuerdos inútiles. Igual que las pláticas inútiles, que después pueden terminar en cosas que van en contra de tu fin último, también las memorias, ¿no? Entonces hay cosas que de sí no son pecaminosas o no son malas, pero que también muy fácilmente pueden terminar en una memoria que sí te puede llevar al pecado. Entonces tienes que tener como una brida muy corta con lo que estás recordando, ¿no? Tenemos que también, en particular, combatir las cosas que son tristes, las desgracias, las humillaciones, este tipo de cosas que típicamente nos quitan la paz. O sea, no son en sí pecaminosas, pero nos quitan la paz, ¿no? Tenemos que pensar que ya nada podemos hacer al respecto. Ya. Lo pasado, pasado. Te ofendieron. Bujú. Lo que sea, ¿no?
Y también el tiempo que pasas recordando estas cosas que te quitan la paz, que no son pecaminosas, pero que te quitan la paz, es tiempo que le estás dejando de dedicar a algo que te puede ser provechoso, aunque sea para divertirte de una manera lícita. Pero es tiempo que le estás dedicando a tu propia miseria y de una manera malsana, que le podrías estar dedicando a otra cosa, que no necesariamente es una fin intelectual muy alto. A lo mejor lo que quieres es: estoy cansado, necesito, en lugar de estar pensando en cómo tu exnovia te fue infiel y como no se merece nada de lo bueno que ahora tiene en la vida y se va a arrepentir de haberte dejado, tal vez podrías, no sé, ver un documental de focas o algo que te ayude de alguna otra manera, ¿no? En lugar de seguir escarbándole a la basura, ¿no? Tenemos que también trabajar en hacer lo posible por olvidar las ofensas. Y aquí el padre Rollo Marín dice olvidar las ofensas, que es mucho pedir en muchas ocasiones, porque hay ofensas que realmente nos dejan marcados. Hay ofensas que no nada más fue un eres un tonto y me llevo mi balón, sino que realmente nos cambiaron la vida de una manera injusta, ¿no? Entonces, en este caso, olvidar la ofensa no significa literalmente que se borre de la memoria. Lo que significa es, primero, evitar el pensamiento en sí mismo, ¿no? Evitar simplemente ese pensamiento que ya sabemos para dónde va, que sabemos que es un pensamiento que nos va a llevar a la tristeza, al enojo, a todo este ciclo vicioso de estoy triste, pues ahora estoy más triste porque hace 30 años alguien fue injusto conmigo, ¿no? Entonces, para empezar tenemos que evitar ese pensamiento. Luego después tenemos que, el padre Roy Marie propone tener atenciones especiales con esa persona que nos ofendió. Y narra el padre Roy Marín que la mejor manera de ser amigo de Santa Teresa era insultarla públicamente. Si uno la insultaba públicamente, eso le garantizaba a uno que la madre Santa Teresa de Ávila iba a ser particularmente obsequioso con esa persona. Aquí podemos hacer varios paréntesis. Eso es como lo ideal, ¿no? Ser como Santa Teresa, como todos ustedes. Pero vemos gente más visceral, que a lo más a lo que podemos aspirar es desearle el bien. Y desearle el bien más genérico, ¿no? Es de, ¿sabes qué? Que suena como a mexicano muy seco, así, pues que Dios te bendiga, ¿no? Pero literalmente, eso ya es un combatir esa mala memoria de esa injusticia o de esa ofensa que nos hicieron. Somos nacos, pero somos piadosos. ¿No? No, pero realmente, o sea, cuando menos empezar por ese deseo genérico de, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. Y a lo mejor nunca vamos a ser el mejor amigo de esa persona, nunca vamos a terminar por decir, mira, qué bueno que te va bien. A lo mejor esas impresiones nunca van a estar en nuestra mente, pero lo que sí podemos hacer es, ojalá que encuentres tu camino a Dios y ojalá que llegues al cielo. Y es más, si ustedes alguna vez han leído las letanías de la humildad, ¿las han leído alguna vez, las letanías de la humildad? Y hay un punto en el que dice, que sean más santos que yo, mientras yo sea lo más santo que me sea posible. Incluso podemos llegar a eso, desearle que llegue a un nivel de gloria y de gozo en el cielo superior al nuestro. Y a lo mejor eso es a lo más a lo que vamos a poder llegar, por nuestras propias limitaciones. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y les digo, a lo mejor no vamos a ser los mejores amigos con esta persona que nos ofendió. A lo mejor ni siquiera nos dan muchas ganas de volver a ver a esta persona realmente. Pero si no empezamos por desearle ese bien último de la salvación, nunca vamos a terminar, nunca vamos ni siquiera a empezar a perdonar esa ofensa. Y esa ofensa, su lugar en donde vive es
en nuestra memoria. Entonces, ese buen deseo a esa persona que nos ofendió es una manera de sanar esta mala memoria que tenemos. ¿Vale? ¿Sí? Otra manera de empezar como a curar, por así decirlo, la memoria es recordar los beneficios que Dios nos ha dado. Ya les decía que mientras perdemos el tiempo en memorias inútiles, o pecaminosas, o tristes que nos quitan la paz, estamos dejando de pensar en cosas que nos hacen provecho. Y un buen remedio para la miseria es la gratitud. Porque la mayoría de las veces, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y nos ponemos a llorar como Cabbage Patch. No, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Lily Lady. Llora, llora, mueve sus manitas. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que una manera de salir de esos joyos que están en nuestra memoria y en nuestra imaginación la mayoría de las veces es también usar nuestro poder de la memoria para acordarnos de lo que sí tenemos, de las veces que Dios nos ha dado muchas gracias y favores, y acordarnos principalmente en que la mayoría de esas cosas que Dios nos ha echado la mano no nos las merecemos. Si nosotros hacemos uso de nuestra memoria para elevar nuestra memoria a Dios, entonces nuestra memoria nos está sirviendo de algo muy provechoso. Dice San Juan de la Cruz que hay que hacer memoria de la vida eterna. Memoria de la vida eterna, pues todavía no estamos allí. Pero recordar lo que nos espera. Y usar nuestra imaginación para traer eso a la mente. ¿No? Y eso lo que produce no es tristeza, miseria y desesperanza, sino es lo que estoy pasando, este valle de lágrimas que es este mundo, vale la pena, porque la cosa no se acaba aquí. Que de hecho si la cosa se acabara aquí, pues bueno, a comer, a beber y a fumar, que el mundo se va a acabar. O si no se puede, pues como en Bélgica y en los Países Bajos, yo ya no puedo disfrutar de la vida, le pido al gobierno que me dé unas pastillas, hago una fiesta un día antes, me despido de la gente y me voy. Apagamos las luces y se acabó todo. Pero si nos acordamos de que hay una vida eterna, de que hay un Dios, de las gracias y dones que nos ha dado, de la manera en la que hemos sido inmerecidamente nos las ha dado, y de lo que nos espera del otro lado del río de la muerte, entonces esa miseria empieza a tomar un color distinto. Y entonces, a través de nuestra imaginación y de nuestra memoria, empezamos a vivir en el futuro de la vida eterna. O eso es lo que dice San Juan de la Cruz. Y bueno, lo que sigue, el tema siguiente, es un tema interesantísimo. Es la purificación de las pasiones. ¿Qué es una pasión? Una pasión no son aquellas cosas que crecen en un cañaveral, dichas por un colombiano. Las pasiones son actos, por así decirlo, de nuestro apetito sensible. Las pasiones son cosas que sentimos en nuestro cuerpo. Son cosas que nacen a través de nuestro conocimiento sensible de algo. De nuestra vida, nuestra vista, nuestro olfato, de nuestros sentidos. Conocemos algo a través de nuestros sentidos y después nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Típicamente reacciona, la mayoría de las pasiones son reacciones vehementes, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Las pasiones son de suyo cosas buenas, ¿no? Dios puso en nosotros pasiones para que pudiéramos actuar. De hecho, el mismo San Juan de la Cruz dice que no, o sea, moralmente hablando, no podemos salvarnos si no hacemos uso de nuestras pasiones, ¿no?
si no hacemos uso de esos movimientos que nacen en nosotros a través de nuestro apetito sensible. Pero igual que nuestros sentidos externos e internos pueden ser usados para mal, también las pasiones. Y eso es lo que vamos a ver el martes que viene. ¿Vale? Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me amas y me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.